Sean bienvenidos a nuestro programa de hoy, un programa especial, y vamos a estar hablando un tema que se llama agua para el sediento. Es un tema sumamente especial y yo quiero dar lectura al texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 37 en adelante, y dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado. Permítanme compartir con ustedes este tema porque me parece a mí que es un tema muy importante y muy especial y tiene que ver con las fiestas de Israel. Jesús está aquí en la celebración de la fiesta de los tabernáculos y esto es una parte importante del ministerio de Jesús según el Evangelio de Juan. Permítanme decir algunas cosas. El Evangelio de Juan tiene una estructura bien especial. Y voy a ponerles esto. Del capítulo 5 al capítulo 10, Jesús se encuentra en diferentes fiestas judías y a cada fiesta le pone su toque especial, haciendo notar que Él es la respuesta de todas las celebraciones. Y permítanme expresar esto. En el capítulo 5 de Juan trata de la celebración del día de descanso. En el capítulo 6, la celebración de la Pascua. Los capítulos 7 al 9, la fiesta de los tabernáculos. El capítulo 10, la fiesta de la dedicación o el Hanukkah. Creo que este es un paquete en donde podemos entender cómo Jesús hace notar de una manera especial que las celebraciones judías tienen su cumplimiento en la persona de Jesús. Son figura de aquel que habría de venir. Y creo que esto es importante que nosotros lo comprendamos así, porque Jesús está hablando, podríamos decir que la transformación o el cumplimiento de lo que son las fiestas. Entonces, vayamos a algo importante. En el Evangelio de Juan, estas celebraciones muestran las cosas que están sucediendo, pero sobre todo el cumplimiento en Jesús. Así que, aunque podemos ver las otras fiestas, permítanme tocar un poco lo que es la fiesta de los tabernáculos. Nosotros hablamos de la fiesta de los tabernáculos y hablamos básicamente de que el pueblo habitaba en ramadas, o iban a recoger ramas de árboles y ahí formaban su champa y ahí tenían que vivir por lo menos una semana. Entonces, nosotros conocemos eso, pero permítanme ver, porque la celebración de los tabernáculos tenía 4 fases, y creo que debemos conocer esta fase. La primera es la que mencionamos: la gente vivía en enramadas. El punto número 2 es que alababan a Dios por la cosecha de los frutos. Déjenme decir algo sobre eso. La cosecha de la Pascua tiene que ver con el trigo, igualmente la cosecha de Pentecostés, pero cuando se trata de la cosecha de la fiesta de los tabernáculos es la cosecha de los frutos y la vendimia. La vendimia es la cosecha de la uva. Entonces nosotros vemos que en este periodo están celebrando también algo especial del ciclo a la agricultura que ellos tienen. Número 3, celebraban el equinoccio de otoño. El equinoccio de otoño es importante reconocerlo por una sencilla razón. Déjenme decirlo de esta manera. Cuando llega el equinoccio de otoño, empiezan a ser poco a poco más largas las noches y más cortos los días. Así que durante la fiesta de los tabernáculos, que coincidía precisamente con el equinoccio de otoño,
ellos celebraban la fiesta de la luz y simbolizaban que no había mucho sol, pero ellos tenían la celebración de luces en el templo. Es importante entonces reconocer eso manifestando la luz de Dios en el templo. Y número 4, celebraban el momento en que en el Éxodo Moisés le habló o golpeó la roca y salió agua para todos los que tenían sed. Y entonces, en ese momento, toda la gente y todas las personas pudieron beber agua, igual que el ganado, para que pudieran comer y beber lo suficiente y quedar satisfechos. Entonces, lo que sucede es que hay algo interesante en todo esto, porque cuando se refiere al agua, y vamos a tocar un poquito más fuertemente lo del agua, porque tiene que ver con las palabras de Jesús, que decía simplemente, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús es el agua viva. Entonces es importante que notemos esto. ¿Por qué lo digo? Porque la celebración que el judío tenía del agua de la roca, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y verso 4, nos habla que todos bebieron agua de la roca que es Cristo. Aún en el desierto, la roca es simbolizada o simboliza a Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que venir de una manera concreta y especial a confrontar nuestra vida con esta situación. Los judíos estaban haciendo la celebración. Jesús no llegó al principio de la fiesta de los tabernáculos, sino a la mitad, pero no quiero tocar los aspectos varios, porque hay muchos aspectos en el capítulo 7 de la participación de Jesús en la fiesta de los tabernáculos, pero cuando hablo específicamente de las palabras que dio Jesús en el último día de la fiesta, permítanme explicar qué se hacía el último día de la fiesta. El último día de la fiesta era la fiesta más solemne, más grande, más abundante. Pero todos los días los sacerdotes hacían una procesión desde el templo hasta la fuente de Gijón. Esa fuente es la que proveía agua a toda la ciudad de Jerusalén. Y los sacerdotes hacían una procesión ahí, y uno de los sacerdotes llevaba una vasija de oro, la llenaba de agua, y regresaban en procesión llevando esa agua a la ciudad y al templo. El pueblo, entre tanto, aclamaba la procesión de los sacerdotes con ramas de palma y ramas de frutos cítricos, que era parte de la cosecha de la época. Entonces, nosotros vemos que el pueblo estaba participando de eso. Cuando los sacerdotes llegaban a la fuente de Gijón, entonces leían este texto del profeta Isaías 12:3, y ese texto dice: con alegría sacarán ustedes el agua de las fuentes de salvación. Y seguían celebrando en el camino, cantando, pero el pueblo cantaba lo que nosotros conocemos como el Jalel, que son los versículos, los salmos del 113 al 118. En este proceso se tenía la fiesta cada día, y cada día los sacerdotes iban a traer el agua. Pero hay algo importante en este asunto. El último día, los sacerdotes no iban una vez a traer el agua, sino 7 veces. Y las 7 veces ellos iban, hacían su procesión, y al final el sacerdote que llevaba la vasija con agua la derramaba en el altar de Dios. Y es importante entender este proceso, ¿saben? Porque los judíos estaban representando de una manera concreta lo que Jesús dijo. Estaban diciendo que Dios provee como una fuente de agua de vida para su pueblo. Y recordando cómo Dios proveyó donde no hay agua, Dios proveyó el agua.
7 veces el último día de la celebración, o sea, el séptimo día. En ese momento, dice la Escritura, Jesús se pone de pie. Y al ponerse de pie, exclama, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. He hecho toda esta referencia de la celebración del tabernáculo, de la fiesta de los tabernáculos, porque quisiera que entendamos bien las palabras de Jesús. La gente hace todo el ritual para ir a traer agua y derramarla en el altar. Ustedes saben que el altar literalmente tiene un simbolismo. Significa lugar de encuentro con Dios. Y ahí viene a dar el agua. Qué importante es que cuando Jesús se pone de pie y dice, el que tenga sed, venga a mí. Esa es una frase sumamente significativa porque está diciendo, miren, ustedes están haciendo un montón de ritos. De traer el agua simbolizan la presencia de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios para que la sed de todo el pueblo sea saciada. Eso es el simbolismo de la fiesta de los tabernáculos, pero resulta que Jesús de repente se pone de pie delante de todos y dice, aquí está el agua verdadera, yo soy el agua y el que venga a beber de mí, brotarán de su interior ríos de agua viva. Qué importante es notar cómo este asunto va funcionando, porque Jesús de una sola frase que expresa está diciendo, este rito, todo lo que hacen en la fiesta de los tabernáculos, se resume en que yo soy el agua viva. Qué importante es esto. Y saben, en el capítulo 8 y versículo 12, siempre dentro de la fiesta de los tabernáculos, Jesús dice otra afirmación. Y esta afirmación es, yo soy la luz del mundo. Porque los judíos en la celebración de los tabernáculos también tenían una celebración encendiendo toda clase de antorchas y luces para representar que la luz de Dios sigue alumbrando todo el tiempo. Ahora resulta que Jesús es la luz que alumbra no solo nuestra vida física, sino nuestra vida interior. Jesús es el agua que satisface la sed de todos y Jesús es también la luz que alumbra nuestro camino. Viendo todo esto, nosotros aprendemos cosas bien significativas. Aprendamos primero que lo que Dios quiere, y creo que es muy importante, es que nosotros nos demos cuenta que las cosas que se encuentran en el Antiguo Testamento son figuras de lo que habría de suceder en Jesucristo. Así que si alguien nos dice a nosotros es que si ustedes no celebran las fiestas judías, no están caminando como Dios quiere, déjenme decirles, las fiestas judías son sombra de Jesucristo y nosotros celebramos constantemente a Jesucristo porque Él es nuestra Pascua, Él es nuestra cosecha, Él es nuestra agua, Él es nuestra luz, Él es nuestro pan de vida, Él es la resurrección y la vida. Todas las figuras del Antiguo Testamento nos están hablando a nosotros de lo que Jesucristo es en persona y Él resuelve toda la problemática antiguo testamentaria diciendo yo soy. El yo soy en Jesús es muy importante entenderlo porque Él usa el yo soy, pero en el hebreo quiere decir el nombre de Dios. Dios se llama yo soy o Jehová o Yahvé, pero el yo soy es tan importante entenderlo porque es la afirmación de que Jesús es Dios mismo y Él es la luz, Él es el pan, Él es el agua, Él es la vida, Él es el buen pastor, Él es la puerta, Él es la resurrección y la vida y nosotros confiamos en que Él está al tanto de todas las cosas y es el cumplimiento de todo lo que aparece en el antiguo pacto. Por lo tanto, nosotros al enfrentarnos a este tipo de entendimiento y de enseñanza en la palabra, nosotros aprendemos varias cosas. Y yo creo que cuando Jesús
empieza a expresarse así, está presentando algo completamente nuevo en la historia de la salvación. Está diciendo, las sombras terminan y empiezan las realidades. Yo soy la verdad, aquello es la sombra. Y Jesús es el camino y la vida también. Cuando nosotros miramos todo esto, entonces nos damos cuenta que el apóstol Juan dedicó gran parte de su evangelio a demostrar que Jesús es la respuesta a todo el aspecto antiguo testamentario, a toda la parte cultural y celebraciones. Incluso en el capítulo 11, Jesús asiste a la celebración del Hanukkah. Si conocemos la celebración del Hanukkah, se celebra más o menos entre finales de noviembre y todo el mes de diciembre. Y esa celebración es porque se restauró el templo en el año 152 a.C. y esa restauración trajo como consecuencia, Dios ha venido a habitar en medio del pueblo. Esa celebración se celebraba también con luces y la gente hablaba de que una vez que se restaura el templo, entonces Dios está presente con su pueblo. Así que cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, no solo está haciendo la referencia a los tabernáculos, sino también al asunto de que en el templo estaba la presencia de Dios, pero Jesús es la presencia de Dios visible en esa época delante de todos. Y hoy, de una manera particular, Jesús es nuestra luz. Jesús es nuestra agua. Si nosotros estamos sedientos, si tenemos sed, Jesús es agua para el sediento. Si ustedes piensan que la vida nueva en Cristo Jesús es algo especial, ciertamente lo es. Es una vida de satisfacciones, es una vida de encontrar la razón de nuestra vida, es encontrar la verdad en su última expresión, es darnos cuenta de que todo lo que se habló en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en Jesucristo. Y no deja de ser emocionante porque nosotros nos encontramos delante del cumplimiento de todas las cosas. Todo lo que está profetizado empieza un tremendo cumplimiento en la persona de Jesús. Y el Evangelio de Juan es muy especial cuando a nosotros nos habla de que Jesús es el cumplimiento de las sombras que son las fiestas de Israel. Por esa razón es que Jesús es el centro de nuestra vida. Por esa razón es que Jesús es el que dirige todas las cosas en nosotros. Él nos gobierna, Él es el resultado final de todas las cosas. En Él se centra todo el plan del amor de Dios y todo el plan de la salvación de Dios para los hombres. Jesús es el buen pastor, el que viene a cuidarnos de nosotros y nos enseña que es la puerta también para que entremos directamente a su presencia. Ustedes ven que todo lo que Jesús viene a enseñarnos y viene a hablarnos tiene un sentido de cumplimiento y un sentido de que la gloria de Dios es manifiesta en la persona de Jesús, y es un tiempo de reconocer y de glorificar a Dios en todos los niveles de la vida. Y eso nos trae a nosotros un nivel de seguridad profunda al corazón, porque Él está al tanto de todo lo que nosotros necesitamos. Si tenemos sed, Él es nuestra agua. Si tenemos hambre, Él es el pan de vida. Si tenemos duda de la eternidad, Jesús es la resurrección y la vida. Si no sabemos a dónde vamos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si nosotros no tenemos luz para el camino, Jesús es la luz del mundo. Entendamos plenamente que todo, absolutamente todo en el antiguo pacto se cumple en Jesucristo. Y eso es un motivo para alabar a Dios, es un motivo para levantar nuestras voces y cantar con alegría las alabanzas de aquel que ha hecho todo por nosotros. Imagínense ustedes que el pueblo de Israel está alabando las figuras de llevar el agua de la fuente de Gihón al templo. ¿Cuánto más debemos celebrar nosotros que Jesús está constantemente llenándonos de agua viva, llenándonos de su Espíritu Santo?
Fíjense ustedes que Juan al final hace una pequeña información del por qué dijo eso Jesús. Y dijo, no se ha cumplido todavía, pero Jesús dijo eso por el Espíritu Santo que habríamos de recibir. Porque el Espíritu Santo también es simbolizado por el agua. Y entonces Jesús, cuando dice que venga a mí y yo le daré agua y brotarán ríos de agua viva en ustedes, está refiriéndose a la unción del Espíritu Santo. Es algo que no existía en el antiguo pacto, con excepción de reyes, profetas y sacerdotes. Pero ahora está para todos. El Espíritu Santo es un regalo de Dios para todo el pueblo. Y podemos ser llenos y sentir que realmente adentro de nosotros brotan torrentes de agua viva. Jesús es el agua que satisface mejor que el agua de la roca, porque el agua que Jesús nos da es un agua que permanece en nosotros. Es Él mismo, Él es el agua. Su palabra es el agua. El Espíritu Santo en nosotros es el agua. Gracias a Dios por la oportunidad de meditar un poco en su palabra. Gracias a Dios por reconocer aquellas cosas que Dios nos ha dado en su palabra, y gracias a Dios por el tiempo que nosotros tenemos de haber conocido a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Eso, yo lo puedo decir de mí mismo, es la cosa más grande que le ha pasado a mi vida, conocer a Jesucristo. Él satisface todas mis necesidades. Yo doy gracias a Dios por eso, y yo quiero invitarle al que está viéndonos para que dirija su mirada al Señor y realmente confiese que Jesucristo es el que satisface su sed y es el que le da a beber del agua de la vida, el agua espiritual que habrá de brotar a torrentes de su propio interior. El Espíritu Santo es fuego de Dios que fluye dentro de nosotros y es agua que brota a torrentes de nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir a todos los que están viendo este programa. Te doy gracias infinitas por la oportunidad de aprender cosas básicas en nuestra vida y de reconocer que el cristianismo no es cualquier cosa, es la única religión o la única fe que nos lleva a la vida eterna, porque es la fe de Jesucristo. Que el Señor les bendiga a ustedes. Hasta pronto y bendiciones.